Buenas, en este video vamos a resolver el examen final de el curso de Físico-Química 1 del ciclo 2021 de la FICUT. Bueno, tenemos la pregunta 1 que nos dice, bueno, nos dan este diagrama de fases. Nos dicen una cierta sustancia presenta el siguiente diagrama de fases y nos pide indicar en A, en qué estado de la materia se encuentra la sustancia a condiciones normales y estándares. Bueno, las condiciones normales y estándares son a 1 atmósfera y a 0 grados y a 25 grados. La B nos pide qué cambio ocurre de F a E, o sea, de acá para acá, de C a E y de C a D. Y después nos preguntan cuál es el punto normal de ebullición y fusión de la sustancia. Bueno, una vez estamos acá vamos a pasar a resolver alguna de estas cosas. Y bueno, la primera pregunta era en qué estado de la materia se encuentra la sustancia en condiciones normales y estándares. Bueno, como dijimos que estaba a una atmósfera en condiciones normales y estándares, vamos a hacer una línea acá, ya que será así. Y bueno, una está a 0 grados, lo cual está por allá. Y la otra estará a 25, que sería más o menos acá. Aunque no importa mucho, la verdad. Ya, en estos dos puntos que hay acá van a ser las sustancias en esos grados. Vemos que, bueno, en un diagrama de fases, lo que está acá es vapor, lo que está acá es líquido y lo que está acá es sólido. Acá que tenemos que los dos son en líquidos, por lo tanto la respuesta de la A sería que ambos son líquidos. Bueno, ahora vamos a la B. Borramos esto un poco para hacer un nuevo esto. Bueno, ¿qué nos decía la pregunta B? ¿Qué cambio ocurre de F a E, de C a E y de C a D? Muy bien. De F a E vamos que pasa del estado de vapor, o sea, de gas, hacia el estado sólido. Por lo tanto, bueno, vamos a poner acá. Ya. De F a E, ¿qué sería primero? Sería del estado de gas al estado sólido. Eso sería una deposición. Ya. Después, ¿qué tenemos? Tenemos del estado C al estado E. O sea, de líquido a sólido. Eso, bueno, es una solidificación, como ya tenemos en cuenta. Ya. Y ya, por último, del ítem B sería del estado C al estado D. Va de líquido a gas o a vapor. Por lo tanto, sería una vaporización. Y con eso tenemos resuelto el ítem B. Ahora, el último que nos falta es el ítem C, que nos pregunta ¿cuál es el punto normal de ebullición y fusión de la sustancia? Ok. En el punto normal, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que a la presión de una atmósfera, está acá. Vamos a ver, ¿cuál es su punto de ebullición y su punto de fusión? Primero, el punto de fusión. El punto de fusión es cuando de sólido pasa a líquido. Por lo tanto, sería en esta parte de acá, de la línea. Y vamos a ver, más o menos, este punto de acá en la temperatura sería menos 50 grados por ahí. Es cuestión de cómo lo ves. Aproximadamente sería menos 50 grados centígrados. Después, el punto normal de ebullición. ¿Ya? Acá vemos de líquido a vapor, es el punto normal de ebullición. Y esto sería exactamente en los 150 grados. Por lo tanto, sería el de fusión a menos 50 grados centígrados y el de ebullición a 150 grados centígrados.
Bueno, y con eso tenemos resuelta la primera pregunta de este examen parcial. Ya. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es lo que nos pedían? ¿Qué es lo que nos piden? A partir de este siguiente diagrama de fases para el dióxido de carbono, inicialmente este se encuentra a 1 atmósfera y 298,15 Kelvin. Nos pide indicar las diferentes fases que se encontrarán en la muestra en los siguientes procesos, o sea, los procesos son consecutivos. Primero tenemos un calentamiento isobárico hasta 320 Kelvin, después una compresión isotérmica hasta 75 atmósferas, después un enfriamiento isobárico hasta 217 Kelvin y por último sigue una descompresión isotérmica hasta una atmósfera. Nos pide cuáles son las fases en las que estará en estos diferentes estados. ¿Ya? Ahora vamos ahí. Ya, acá tenemos el diagrama de fases. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos primero? Que lo que nos dice, está primero a una atmósfera y 298,15 grados Kelvin. O sea, está en ese puntito de acá. En ese puntito de acá. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos piden después hacer? Nos piden que el A nos piden que hayamos en la fase en un calentamiento isobárico hasta 320 Kelvin. Bueno, acá llega hasta 304, pero 320 estaría más o menos hasta por acá. Así que es isobárico, por lo tanto es la misma presión. Y tenemos por acá más o menos hasta 320, ponemos acá, ¿ya? Por ejemplo, sería en este puntito de acá. Bueno, ¿y este cuál estado sería? Este está mucho más del estado de vapor, sería más a la derecha, por lo tanto podemos ponerle que el primer estado sería el estado de gas, ¿ya? Ahora, después de eso, la B que nos indica. La B indica que hay una compresión isotérmica hasta 75 atmósferas. Así isotérmica, a la misma temperatura, por lo tanto será una línea vertical hasta 75 atmósferas. Ya sería un poquito más arriba que 72,8, por acá más o menos. Y el puntito lo pondremos acá. En este, en este estado de acá más o menos vendremos a tener la idea de que es un fluido supercrítico. Porque, bueno, esa es según la teoría que investigamos. Bueno, un fluido supercrítico. Ya, después tendríamos en la C el enfriamiento isobárico hasta 217 Kelvin. Isobárico misma presión hasta 217. 217 sería más o menos de acá, un poquito acá. ¿No? Más o menos así. Ya, hasta ahí sería más o menos en 217 Kelvin. Sería este punto de acá. Bueno, y ese punto de acá, ¿qué sería? Como vimos en el diagrama de fases anterior, este punto de acá sería un sólido. Ok. Ahora, por último, tenemos el ítem D, que sería la descompresión isotérmica hasta una atmósfera. Ya. Y bueno, está en este punto, hasta una atmósfera sería acá más o menos. Vuelve para acá, se queda acá. Ya. Y sería este puntito de acá. En este puntito de acá. En ese estado, ¿qué sería? ¿En qué estado sería? Eso sería un vapor. Y bueno, acá tenemos ya la respuesta. Sería gas, fluido supercrítico, sólido y vapor. Y esa sería la resolución del problema 2. Ahora, vamos a leer el problema 3. Bueno, el problema 3 es una cosa aparte. Dice, según el criterio de espontaneidad, si una reacción química no es espontánea a altas temperaturas, entonces para que esta reacción pueda llegar a ser espontánea, ¿qué condiciones debería cumplirse? Bueno, esto podemos hacerlo acá, sencillamente. ¿Qué condiciones debería cumplirse? Bueno, si altas temperaturas no es espontánea, por lo tanto la diferencia de número de Gibbs es mayor que cero, tiene que cumplir la condición de que, en primer lugar, tiene que tener una, perdón,
tiene que tener, tiene que tener una temperatura baja. Como primer criterio. Después, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener también... mm, ya, tendría que tener también su entalpía, su diferencia de entalpía menor que cero. ¿Esto por qué? Porque para que una reacción sea espontánea, tiene que ser exotérmica, o sea, no tiene que requerir calor, más bien tiene que dar calor. Y para eso la diferencia de entalpía debería ser menor que cero, para que sea exotérmica. Y bueno, falta otro criterio que sería que también la diferencia bueno, esta diferencia de entalpía, mejor dicho. Y otro criterio sería que la diferencia de entropía también debería ser menor que cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta última? Que, bueno, normalmente la diferencia de entropía no podría ser menor que cero en una reacción normal, en un proceso normal. ¿Por qué? Porque incumple con la segunda ley de la termodinámica que dice que cualquier proceso, para que sea real, tiene que tener una diferencia de entalpía, no, de entropía, disculpen, mayor que cero. Pero bueno, lo que pasa es que acá se está viendo la reacción, o sea, lo que pasa con los reactivos normalmente, y para eso su diferencia de entropía de ellos mismos es menor que cero. Pero al crear ese calor que va hacia afuera, hacia los alrededores, eso crea entropía en los alrededores, y esa entropía va a ser que la entropía de, mucho mayor que la entropía que se pierde en la reacción. Por lo tanto, la entropía general sigue siendo mayor que cero, pero en este caso, para que ocurra esta reacción, la entropía interna tiene que ser menor que cero. Y bueno, estos tres criterios son la respuesta a esta pregunta 3. Ahora tenemos la pregunta 4, que es la última que vamos a resolver en esta tanda. En la siguiente voy a resolver la pregunta 5 y la pregunta 6. Tenemos, bueno, la presión de vapor de cloro líquido se puede expresar por la siguiente reacción empírica. El logaritmo en base 10 de la presión es igual a menos 1414,8 sobre temperatura más 4, no, más 9,91635 menos 1,206 por 10 a la menos 2 por temperatura más 1,34 por 10 a la menos 5 por temperatura al cuadrado. La temperatura de acá se expresa en Kelvin y la presión en centímetros de mercurio. Bueno, el volumen específico del gas de cloro en su punto de ebullición normal es 269,1 centímetros cúbicos sobre gramos a la menos 1. Y el de cloro líquido a la misma temperatura es 0,7 centímetros cúbicos bueno, por gramos a la menos 1. Estos dos valores de acá nos van a ser muy útiles, la verdad, al final para calcular. Y nos piden determinar el calor de vaporización del cloro en su punto de ebullición normal, expresado en calorías sobre gramos. Tenemos que acordarnos las unidades. Y nos dan el dato que la temperatura de ebullición normal es a 239,05 Kelvin y un R de 1,987 calorías sobre mol por Kelvin. Esto es para la conversión. Bueno, ahora estamos acá. Estamos en la resolución de este problema que hemos leído. Y bueno, como hemos dicho antes, tenemos la ecuación de función de volumen específico del gas, de la presión de vapor. Tenemos logaritmo de presión es igual a menos 1414,8 sobre T más 9,91635 menos 1,206 por 10 a la menos 2 por la temperatura más 1,34 por 10 a la menos 5 por la temperatura al cuadrado. Tenemos de nuevo los dos volúmenes específicos, sus valores, porque van a sernos muy útiles. Ahora, para resolver este problema primero tenemos que derivar el logaritmo de la presión en función de la temperatura, lo que nos da un resultado de 1414,8 sobre temperatura menos 1,206 por 10 a la menos 2 más 2,68 por 10 a la menos 5 por temperatura. Ahora, esta derivada la vamos a expresar en el punto de la temperatura de ebullición. Vamos a, vamos a reemplazar la T de esta ecuación con la temperatura de ebullición que nos dieron antes, que era 239,5 Kelvin. Ahí ya tenemos la derivada del logaritmo de P sobre la derivada de T en función de la temperatura de ebullición
es igual a 0,019 es igual a 0,0195 centímetros de mercurio sobre Kelvin. Esto acá le vamos a poner que es nuestra función 1, ecuación 1. Y bueno, ahora hacemos un arreglo. Sabemos que el logaritmo neperiano de cualquier expresión, acá el logaritmo neperiano de la presión, es igual a 2,3 el logaritmo en base 10 de la presión. Por lo que al poner esto en igualdad de derivada sería derivada del logaritmo en base 10 de la presión sobre derivada de la temperatura es igual a 1 sobre 2,3 por la presión por la derivada de la presión sobre la derivada de la temperatura. Al final tenemos que llegar a esta expresión de acá. Ahora seguimos y tenemos esto de acá. Derivada del logaritmo de P sobre derivada de la temperatura es igual a 1 sobre 174,8 por la derivada de P sobre la derivada de temperatura. Ahora, ¿esto cómo lo hallamos? Anteriormente hemos hecho que esta ecuación era 1 sobre 2,3 por la presión. Ahora, a una temperatura de ebullición a condiciones normales, como lo estamos haciendo acá, la presión sería 760 milímetros de mercurio. Es una... Esto de presión. Bueno, pero acá tenemos que reemplazarla en centímetros de mercurio, por lo que tanto sería 76 centímetros de mercurio, que sería la presión, ¿ya? Y esto multiplicado por 2,3 nos daría el resultado de 174,8. Ya, ahora lo que queremos hallar en principio era esto. Y bueno, igualamos la ecuación 1 con esta ecuación 2 que nos sale. Y tenemos que la derivada de la presión con respecto a la temperatura en la temperatura de ebullición sería 3,39554 centímetros de mercurio sobre Kelvin. Ahora, bueno, tenemos, según Clapeyron, tenemos esta expresión de acá. La derivada de la presión sobre la derivada de la temperatura es igual a la diferencia de entalpía de transición sobre la temperatura por la diferencia de volumen de transición. ¿Ya? Ahora, tenemos que la diferencia de la presión, no, la derivada de la presión con respecto a la temperatura es igual a 3,39554. Las unidades ya las sabemos. Lo que es igual a la diferencia de la entalpía de vaporización sobre la temperatura de ebullición por la diferencia del volumen de vaporización. Ahora, ¿recuerdan por qué les dije que los datos anteriores eran importantes? ¿Por qué? Porque esta diferencia de volumen de vaporización aquí va a ser igual. Esa diferencia va a ser igual al volumen específico de lo que es de lo que es el volumen específico de lo que es el gas de cloro en su punto de ebullición normal, que sería esto, menos el volumen específico del cloro en su forma líquida, que sería 0,7. ¿Ya? Ahí tenemos la temperatura de ebullición normal que nos dan es 239,05. Esto es lo que al final tenemos que hallar. Y esto, bueno, es lo que obtuvimos de todo lo que hemos hecho antes, ¿ya? Así que simplemente esto lo pasamos a multiplicar y todo. Y al final tenemos este valor de acá. Diferencia de entalpía de vaporización es igual a 214.269,191 centímetros de mercurio por centímetros cúbicos sobre gramo. Ahora, con el R que habíamos hallado antes, podemos hacer otra transformación para que lo pongamos en las unidades que nos piden, que eran calorías sobre gramos. Y por lo tanto, la respuesta final del problema 4 sería la diferencia de entalpía de vaporización es igual a 68,32 calorías sobre gramo. Y bueno chicos, con eso terminamos este primer video del examen final de Físico-Química 1 resuelto del ciclo 2021. Disculpe si muestran algunos fallos, pero es lo que pudimos hacer. Y ya, en un siguiente video les traeré los problemas que faltan, que son un poquito más grandes, que a lo mejor no quise poner todo en un video solo porque sería un poco engorroso, que sería el problema 5 y el problema 6. Bueno, y decir que hemos creado una página de Facebook para que la gente esté un poco más al tanto de lo que ponemos. Si es que alguna gente nos puede pedir
un examen, un problema que resolvamos, o si la gente nos quiere dar un examen, un problema suyo que ha resuelto y que quiere ayudar a los demás compañeros en este proyecto que tenemos, es bienvenido y dejaré el link en la descripción. Bueno, gracias por ver, suscríbanse y denle like.